Buenas noches, mi nombre es Guadalupe Rojas y en esta oportunidad voy a responder las interrogantes correspondientes al caso parcial del curso de Derecho Procesal Penal. El derecho a la no autoincriminación es una de las garantías procesales de la norma penal y es específicamente de calidad genérica porque forma parte del derecho al debido proceso. Entonces, el derecho a la no autoincriminación implica el no ser juzgado sin antes tener un sustento válido para hacerlo. Está también relacionado con la dignidad del ser humano y un ejemplo de su vulneración podría ser interrogar usando la tortura. En otras palabras, una persona no puede ser obligada ni amenazada a declarar sobre un supuesto de culpabilidad. Entonces también puedo agregar que el imputado tiene derecho a guardar silencio sobre los hechos sobre los cuales es investigado o acusado. Correspondiente a la segunda pregunta, el derecho a la no autoincriminación es una garantía que se encuentra reducida a evitar declaraciones que se realicen bajo algún tipo de coacción física o moral. Entonces, de esta manera, Juan Pérez no puede ampararse a este derecho para evitar sanciones por los delitos que se le han imputado, ya que de todas maneras va a tener que atravesar el proceso penal correspondiente que declare su culpabilidad en base a las pruebas que se presenten durante ese proceso. Siendo que ya fue notificado el delito y también fue interpuesta la denuncia, ya se cumplieron con las diligencias preliminares y solamente quedaría someterse a las siguientes etapas, que es la de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la de juicio oral o juzgamiento, las cuales se encuentran en la sección 1, 2 y 3 del libro tercero del Código Procesal Penal, respectivamente. Pasando a la tercera pregunta con respecto a la validación de la actuación del comisario, bajo el artículo 70 del Código Procesal Penal se podría considerar que sí, en parte, porque el comisario como parte del cuerpo policial puede informar a los medios de comunicación social con respecto a la identidad del imputado, mas sin embargo el comisario en este caso le agregó la calidad de autor de diversos delitos a Juan Pérez acusándolo de haberlos cometido. Y bajo mi punto de vista y consideración, eso implicaría la vulneración del principio de presunción de inocencia, en la cual todo imputado tiene derecho a ser considerado inocente mientras no se presenten pruebas que demuestren lo contrario. Entonces eso se irá viendo a lo largo del proceso que va a tener que pasar Juan Pérez, más no al inicio cuando solamente fue capturado. Para responder la pregunta 4 debemos adentrarnos a la competencia territorial del juez y bajo el primer delito que cometió Juan Pérez, el cual es el delito de hurto, nos regiremos bajo el fuero ordinario preferencial, el cual tiene como determinación del juez competente el lugar donde se cometió el delito. En cuanto al delito de hurto, fue cometido y también descubierto en el distrito de Cercado de Lima, correspondería el juez competente de Lima Centro y así también un juez penal o una sala superior o suprema. Ahora, en cuanto al segundo delito, que es el delito de microcomercialización de drogas, este tendrá como base el fuero ordinario subsidiario, el cual determina el juez competente en base al lugar en donde se descubrieron las pruebas del delito, porque no se sabe o se desconoce dónde fue cometido el delito. Entonces, en base al delito de microcomercialización de drogas, este fue descubierto en el distrito de Chorrillos en cuanto se descubrió que el Juan Pérez cargaba con dicha sustancia. Entonces, en base también a los distritos judiciales, corresponde el juez competente al distrito de Lima Sur y también un juez penal o salas superiores o supremas. Ahora, en cuanto a la interposición de la denuncia en un distrito judicial que no es competente, corresponde la figura de la declinatoria de competencia, en donde se le pide al juez que se aparte del caso porque es incompetente. Esta solicitud es de parte del imputado y se corresponde en base a tres razones: razón de materia, de jerarquía y de territorio. Específicamente para el caso es de territorio, el cual tiene como precepto de que el lugar donde se cometió el delito es donde se hace la actividad criminal. Entonces, dentro de ese lugar se debe determinar quién es el juez competente. En caso de que se haya interpuesto la denuncia en un lugar
donde no compete al juez resolver, se procede con esta figura de la declinatoria de competencia. Para responder la pregunta 5 tenemos la figura de la recusación, la cual se encuentra comprendida en el artículo 54 del Código Procesal Penal y consiste en el derecho que tienen las partes para solicitar al juez que se aparte del caso porque se cuestiona su imparcialidad. Ahora, es entendido que los jueces en un proceso deben gozar de absoluta independencia para tomar sus decisiones, así también ejercer imparcialidad en las partes. Ahora, bajo el presente caso, la figura de la recusación procedería bajo la causal de amistad notoria o manifiesto motivo, porque el abogado del imputado vendría a ser un ex profesor del juez, lo cual demostraría una cierta compatibilidad entre los sujetos. Y lo que busca proteger esta figura de la recusación es la garantía procesal del juez imparcial. Este juez debe tener solamente por interés administrar justicia, más no intereses personales dentro del caso. Y su imparcialidad específicamente dentro de lo que se trata el caso se encuentra limitada por la simpatía, lo cual se presenta al ser el abogado un ex profesor del juez, lo cual determinaría una cierta influencia y también se cuestiona la imparcialidad en ese aspecto porque puede influir negativamente o positivamente dentro del caso. Para efectos de la pregunta 6 tenemos lo que vendría a ser el tercero civilmente responsable y este es un responsable solidario en materia de la reparación civil. Este sujeto, que puede ser una persona natural o jurídica, se frecuenta en el uso más la persona jurídica en materia de empresas. Bien, este sujeto que no ha cometido el hecho delictivo es incorporado al proceso porque un trabajador suyo ha cometido el delito en ejercicio de sus funciones. Entonces, la incorporación se da mediante una solicitud y es siempre y cuando el trabajador que incurrió en el delito lo haya hecho en el ejercicio de sus funciones. Y para ello también se debe regir 3 presupuestos, es decir, se deben seguir los 3 presupuestos para determinar la incorporación. El primero de ellos es que exista una relación de subordinación entre el trabajador y la empresa, que el subordinado haya causado daño y que el daño haya sido ejercido bajo el cumplimiento de sus funciones como subordinado. La pregunta 7 se encuentra estrechamente relacionada con la pregunta 6, por lo que se debe realizar un breve análisis para determinar la conexidad del delito con el ejercicio de las funciones del repartidor de delivery, Juan Pérez. Para ello se debe seguir el orden de los presupuestos y el primero de ellos es determinar la subordinación. Efectivamente, sí existe esto porque Juan Pérez, al ser un trabajador, realizaba el servicio de delivery dentro de la empresa McDonald's. Ahora, el segundo punto es que el subordinado haya causado daño. Juan Pérez efectivamente despojó de su patrimonio a la víctima al hurtarle el celular, generándole un daño económico, y así también incurrió en un delito tipificado que es la microcomercialización de drogas. Y tercero, y ese punto más relevante, es que si cometió estos delitos dentro del ejercicio de sus funciones como repartidor. Entonces sería preguntarnos cuál es la función de un trabajador de delivery, de un repartidor de delivery. Sería transportar la comida de un lugar a otro. Entonces aquí se deben dilucidar 2 conceptos, que vendría a ser efectivamente el cumplimiento del ejercicio de sus funciones y el otro sería acciones que extralimitan sus funciones. Dentro de esta extralimitación no se encuentra la figura del tercero civilmente responsable y estas extralimitaciones solamente corresponden por responsabilidad del trabajador. Entonces él, al hurtar el celular, ya había terminado su función como delivery porque ya había entregado el delivery y estaría extralimitando, por lo que al no cumplir con el tercer supuesto, el tercero civilmente responsable quedaría fuera del caso automáticamente. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.